Romanos capítulo 5 y leemos los primeros 6 versículos. Pablo nos recuerda y nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Lo que nos está presentando Pablo aquí comienza de una manera de bendición, gratificadora para todos nosotros. La justificación por la fe. Hemos sido justificados. Hemos pasado por medio de la muerte a Cristo a tener, nos dice, en primer lugar, paz con Dios. Si hay una de las mayores necesidades que el ser humano tiene es que podamos alcanzar esa paz con Dios. Y decimos todos aquellos que lo hemos experimentado, gloria sea al Señor, por la obra de Cristo, por la justificación, por la fe, por la paz que hemos adquirido para con Dios. En lugar de su ira, tener su misericordia. Nos dice en segundo lugar, en ese mismo texto, versículo, que ahora podemos estar firmes. Es decir, podemos estar seguros, versículo 2. No solamente es que ya Cristo murió por nosotros y que tenemos paz para con Dios, sino que por su gracia ahora podemos caminar, podemos vivir, podemos hacer, estar seguros de que nada ni nadie nos podrá apartar por aquello que hemos alcanzado. Nos dice en tercer lugar la gloria o el gozo, la alegría, que es lo que implica en este contexto la gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso nos está hablando del cielo. Es decir, que lo que nos espera a cada uno de nosotros es poder estar un día en la presencia del Señor. Así que hemos sido arrancados de las puertas del infierno. Ahora podemos estar seguros en nuestra vida, nos podrán atacar en muchos aspectos, pero no podrán destruir nuestra alma, nuestra relación con el Señor, y lo que nos espera es glorioso, de poder estar delante del Señor por siempre. Pero, nos dice también estos versículos, nos gloriamos también en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, que aun cuando tenemos esos 3 aspectos que ya hemos dicho, hay un cuarto aspecto que como creyentes no podemos olvidar. Y es que también tendremos que pasar los creyentes por la tribulación. Sabiendo que esa tribulación, en este caso las pruebas, o la persecución, o las pérdidas, va a traer sobre nosotros paciencia o constancia. Perseverar por nosotros mismos en medio de las dificultades, esperanza firme y más segura, sin tener que sentir ningún tipo de vergüenza por lo que somos y por lo que tenemos. Somos de Cristo y hemos decidido seguirle a Él, pero eso no quita de que va a haber dolor y que va a haber dificultades. ¿Por qué hay bien por medio de la tribulación? ¿Qué es lo que nos trae toda esta persecución? ¿Qué cosas nosotros pudiéramos considerar o tener en cuenta? Yo quisiera traeros algunas cosas que deberíamos de considerar antes de que nos dejáramos
llevar por la oración y por la intercesión por nuestros hermanos y también por nosotros mismos a la luz de esa idea. Hemos sido justificados en Cristo Jesús y tenemos paz con Dios, tenemos una vida segura que nadie nos va a poder arrebatar y tenemos una esperanza firme que un día alcanzaremos, pero también hay tribulación y hay pruebas. Dejadme que os diga simplemente 8 y seguramente vosotros podéis considerar algunas más. La persecución por causa de Cristo es inevitable. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 20, nos dice, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Y no es como una posibilidad, sino que es un hecho, porque la persecución puede ser muy amplia. De una manera u otra, nosotros seremos perseguidos, incomprendidos, despreciados, maltratados, porque este mundo no es el nuestro. Y deberíamos de tenerlo en cuenta. Podemos intentar, de manera justa, evitar la persecución, evitar las pruebas. Por supuesto que sí, por los medios dignos que sean adecuados. Pero la persecución y el dolor siempre va a estar ahí. Y no podemos esconderlo. Entonces, cuando nosotros invitamos a alguien a que acepte a Cristo, ya sean de nuestros propios hijos o de la gente de fuera, tendremos que decirle, vas a encontrar paz con Dios, vas a encontrar una vida segura de comunión con el Señor y tienes una esperanza que nadie te va a quitar. Pero también va a haber dolor y también va a haber persecución. Es decir, si a nuestro Señor lo despreciaron y lo persiguieron, a nosotros también lo va a ocurrir. Y lo que vemos en el mundo hoy, que es terrible, no es una excepción, es la realidad que se nos manifiesta en las Escrituras de principio a fin. A vuestros profetas persiguieron, ¿cómo no me van a perseguir a mí? Dice también el Señor Jesucristo. No podemos cerrar los ojos, no lo podemos ignorar y no podemos esperar que esto pase, porque va a seguir así hasta que el Señor vuelva, tal como hemos visto, estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Lo segundo que nos está diciendo, debemos recordar incluso en este pasaje que hemos dicho de Juan 15, es que si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Y ese vosotros nos incluye a nosotros. Podemos pensar que la persecución está ocurriendo en Siria o en Afganistán, o en algún rincón de Colombia, o en cualquier otro lugar como en Kenia, etc. Pero ese vosotros de Juan 15 te incluye a ti y a mí. Y no solamente de esa manera, de lo que hoy podemos ver cuando nos desprecian, o nos ignoran, o nos atacan, o nos insultan, sino la persecución terrible y dolorosa, en la cual nosotros también nos identificamos con nuestros hermanos. Es decir, cuando están persiguiendo a esos hermanos en Siria por causa de la guerra o conflictos, o en Corea del Norte, de esos 100.000 que están encerrados en un campo de concentración, nosotros nos estamos identificando con ellos. Si nos identificamos con Cristo, tú y yo nos tenemos que identificar también con nuestros hermanos en esos lugares. Y su dolor tendrá que ser nuestro dolor. Y su pérdida también será nuestra pérdida. De alguna manera u otra somos parte del mismo credo, de la misma fe, del mismo cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez nos identificamos con su fe y con su celo. Yo sé que esto es muy difícil, que a veces simplemente es algo emocional cuando escuchamos una noticia como esta y que después lo olvidaremos con nuestros asuntos y nuestras tareas y preocupaciones. Pero creo que debemos de hacer un esfuerzo de recordar cuando un hermano está sufriendo por causa de su fe en el Señor Jesucristo o porque da a conocer su fe y su testimonio en su comunidad, nosotros deberíamos identificarnos con ellos y sentir como ellos sienten, en lo bueno y en lo malo, en la persecución como también en su fe y en su celo. Lo que tendremos que ver también en tercer lugar, y esto es una bendición que Pablo nos recuerda, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, primera de Pedro, en su carta también nos dice, es que la persecución nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. Nos hace ser parte de Él.
dice, bueno, tendremos que imitar a Cristo, pero identificarnos incluso, dice Pedro, en su persecución o en su sufrimiento. Vosotros todos tenéis el llamamiento como creyentes a identificaros en Cristo, en su mansedumbre, por ejemplo, o en su templanza, en las dificultades, imitarme a mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo, y podemos pensar en todo lo que es nuestra ética y nuestro comportamiento. Pero, ¿por qué no pensar que la persecución también nos identifica con Él? Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Y quizá lo que podríamos buscar y decir, bueno, si el Señor quiere que yo dé pruebas de quién soy, a quién pertenezco y quién es mi Salvador y mi Señor, ¿por qué no estar preparado para cuando vengan las dificultades y la persecución? Por tanto, no rehuyamos cuando estas pruebas y estas dificultades lleguen, porque nos va a identificar, nos va a hacer parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto dice que si nos identificamos con su muerte, también nos identificaremos con su resurrección. Y será como una línea continua. Así que la persecución o las dificultades por causa de nuestra fe es inevitable, nos identifica con todo el cuerpo de Cristo en los diferentes lugares del mundo y nos identifica con Cristo mismo. Pero creo que deberíamos de ir un poco más allá. La persecución a nuestros hermanos tiene que ser nuestra prioridad, quizá. Es decir, oramos por aquellos hermanos que están siendo perseguidos en diferentes lugares del mundo. Eso debe ser prioritario, quizá primero. Pero toda persecución injusta que se pueda dar en el mundo debe de dolernos. Porque terriblemente en este mundo no solamente los cristianos son perseguidos, sino por causa de conflictos bélicos, por causa del sexo, de la cultura, de la religión, de otro tipo. Se están cometiendo barbaridades en el mundo. Y nuestro concepto de cristianos no es simplemente decir nos identificamos con el dolor de los hermanos en la fe, sino que deberíamos de identificarnos con todo aquel que es perseguido de manera injusta en este mundo. En todas partes, a lo largo de toda la historia, vamos a encontrar hombres y mujeres que sufren por el hecho mismo de ser diferentes o por no ser aceptados por alguna diferencia en su cultura y su contexto. Y nosotros podemos ser diferentes, pero no podemos ser indiferentes ante el dolor de ellos. Bienaventurado, dice el hombre, que tiene hambre y sed de justicia. Y esa justicia no es, o nuestro deseo de justicia, un privilegio solamente para los cristianos, sino por todo aquel que en este momento está sufriendo. Y vuelvo a decir, nuestra prioridad son los creyentes, sí, es verdad, pero no olvidemos que hay otros muchos que están sufriendo y también debe ser parte de nuestra oración. Yo quiero ir un poco más lejos y decir que toda persecución justa que se hace por medios injustos también debe de dolernos a nosotros. Y es que terriblemente también en nuestra sociedad se está persiguiendo al malvado de una manera injusta e indigna o violenta. Es lo que hemos dicho en algunas ocasiones, ir contra el pecado, pero con pecado también es pecado. Y nosotros podemos pensar en nuestro contexto hoy en día que tendremos que criticar o tendremos que perseguir la injusticia y al malvado, incluso que tendremos que levantar nuestra voz contra los verdugos que están persiguiendo a los creyentes, pero no lo podemos hacer de manera indigna o de manera inadecuada. Actuar contra el verdugo, contra el malo, contra el perseguidor, de una manera injusta o violenta o blasfema, nos convierte a nosotros también en culpables.
Así que cuando nosotros levantamos nuestra voz por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en Corea o en otros sitios, en contexto islámico, ateo, romano o como sea, tendremos que levantar nuestra voz y tenemos que levantar nuestra crítica, pero de manera adecuada y de manera justa. Igual que como nuestro Señor levantaba en las circunstancias difíciles, pero siempre con la mansedumbre o la manera adecuada, siempre con justicia. Nunca tendremos que levantarnos nosotros con venganza. A veces podemos criticar a aquellos que están maltratando a nuestros hermanos en esos países que estamos nombrando y a veces lo hacemos de manera muy indigna y muy inadecuada. Esto es lo que me lleva a mí a pensar en este quinto punto o consideración, es que a la misma vez que estamos orando por los perseguidos, tenemos que también orar por los perseguidores. Nuestro llamamiento o nuestra invitación como creyentes es que oremos por las autoridades y que busquemos también la conversión de aquellos que están en el lugar más opuesto a nosotros. A veces nos podemos llevar y levantar con ira, pero creo que lo que tendremos que considerar es que en lugar de levantarnos con ira, es levantarnos con misericordia. Algunos de los que están siendo perseguidos, y en el pasado hemos escuchado algún testimonio de gente en Corea mismo, o en China, o en otros lugares, que lo que están diciendo es orar por nuestro país. No oréis en primer lugar por nosotros, sino orar por nuestro país, por la conversión de nuestras autoridades, por un cambio en política. Y nosotros tenemos ese arma. Así que no persigamos al malo de manera injusta, sino que levantemos nuestra voz de manera justa, es decir, entre otras cosas, con oración. En sexto lugar, el mayor problema que es la persecución aumenta cuando nos quedamos callados o cuando hay silencio. En cualquier otro problema, el problema es grave por sí mismo, pero es más grave cuando los buenos o los justos se callan. Y en este mundo en el que estamos viviendo es muy fácil pasar de largo ante el dolor que está a nuestro alrededor. No solamente es que nosotros tenemos que ver, identificarnos con nuestros hermanos, sino que no podemos callar, no podemos mantenernos en silencio. Tendremos que buscar los medios públicos o de cualquier otra circunstancia alcanzable para nosotros para decir lo que está ocurriendo. No podemos ser indiferentes, igual que no somos indiferentes ante el aborto o ante la dignidad de la vida que se está atacando en nuestro contexto, etcétera. No podemos hacerlo, no podemos callarnos ante la persecución. Escuchamos mucho en nuestros medios de comunicación, en las noticias, de cosas que ocurren a veces estrafalarias en el mundo, a veces terribles, y a veces estrafalarias y ridículas. Y escuchamos muy poco de que hoy en día los creyentes están siendo perseguidos, de que hay una multitud de personas simplemente por su fe que están siendo maltratados o están en prisión o están recibiendo muertes y muertes terribles. Y eso no se escucha, no se oye. Uno de los graves problemas que afrontamos es el silencio. Y tenemos que buscar levantar nuestra voz por nuestros hermanos y por las injusticias que hay a nuestro alrededor. En séptimo lugar, decir que nuestra tarea aquí y ahora, y esto es lo que nos invita en Puertas Abiertas y que se hace cada año, es el de primer lugar orar. Debemos de orar. Tenemos que ser una iglesia que ora por muchos temas y por muchas situaciones personales nuestras. Pero creo que tenemos que esforzarnos en orar más, interceder más por nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo, por los que son perseguidos y por sus familias y por sus circunstancias. No nos quedemos simplemente que hoy es el Día Internacional de la Oración por la Iglesia Perseguida y mañana nos olvidamos porque tenemos otros asuntos. No, dejémoslo grabado en nuestra memoria. Esforcémonos en traer una disciplina de oración como iglesia y como individuos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Y a la misma vez que oremos con la misma regularidad y constancia por nuestros perseguidores.
para que se le caiga su violencia y sus armas y su injusticia y puedan encontrarse cara a cara con su Creador, que igual que es Creador también es Salvador. Que busquemos también la conversión de ellos. Tenemos que orar por las organizaciones como Puertas Abiertas u otros internacionales que están trabajando para aliviar los problemas. Oremos más, busquemos más al Señor en oración y que lo hagamos hoy, que lo hagamos mañana y que lo hagamos a lo largo del tiempo, que lo acompañemos con otro tipo de situaciones en nuestra vida, el evangelismo, la perseverancia, la santidad en nuestras vidas, pero también la oración. En esto, nuestra tarea, en segundo lugar, es de proveer. Tenemos que proveer a nuestros hermanos. Si está a nuestro alcance, como estaba diciendo este pastor, es que está recibiendo ayuda para aliviar a los hermanos, para que los hermanos no se marchen del país. Tenemos que proveer de pan, tenemos que proveer de vestido y de vivienda para que no tengan que buscar esas necesidades en otros lugares y salir de su país. Así que no es simplemente que nosotros oremos desde la comodidad de Occidente, sino que también colaboremos para que puedan perseverar en su país a pesar de las dificultades, que podamos proveer de manera económica, también de manera práctica, dándoles conocimiento o técnicas o educación, etcétera, que sea necesario. ¡Ánimo! Darles ánimo, escribirles cartas a través de Puertas Abiertas, dejarles oír que estamos con ellos y que estamos buscando medios y que nos esforzamos y que también nos desprendemos de mucho de lo que nosotros tenemos por su causa y para su bien. Ayudarles, por tanto, en su tarea y en su testimonio. En octavo y último lugar, quisiera decir que en todas estas circunstancias, y volviendo a eso de la necesidad de recordar la persecución, que seremos perseguidos por resultado de nuestra conversión y porque nos identifica con el Señor Jesucristo, etc., tenemos que analizar en esta hora, y quiero dejarlo en cada uno de vosotros, el estado de nuestra fe y de nuestra relación con el Señor. Es decir, en otras palabras, ¿podría tu fe resistir la prueba? ¿Podríamos perseverar en las circunstancias difíciles que se nos han señalado? ¿Estás preparado para esa clase de persecución? No os extrañe si decimos que la persecución es una realidad que será a lo largo de toda la historia de la humanidad o de la Iglesia hasta que Cristo venga. La persecución está a las puertas. Y no esta persecución suave que ahora estamos sufriendo en nuestro país, sino la persecución terrible que puede alcanzarnos. ¿Pero estás tú preparado para ello? ¿Es tu fe una fe de flan, débil, que tiembla y que va a caer en las pruebas más pequeñas o insignificantes? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Le amas a Él porque tienes todo aquello que te gusta tener y de la comodidad de tu hogar, de tu salud, de tu trabajo, de tu familia? Pero ¿y si te faltara todo esto? ¿Cómo sería la comunión con el Señor? ¿Te lo preguntas? Estas circunstancias nos tienen que hablar a nosotros. Si crees que tu fe y tu relación con el Señor no es lo suficientemente fuerte para poder soportar las pruebas que nuestros hermanos en Siria o en Afganistán o en cualquier otro lugar como esos están sufriendo, lo que tienes que hacer es orar por ti, para que tu fe se tiemble, se fortalezca y se prepare. ¿Cómo te entrenas? ¿Cómo disciplinas tu fe? ¿Cómo estás organizando tu vida? ¿Te estás acomodando o te estás preparando para la batalla que pudiera venir en cualquier circunstancia? ¿Te estás fortaleciendo en la fe, en el celo y en el amor de nuestro Señor Jesucristo? Creo que también este es un tema de oración para nosotros. Así que oremos por ellos, por nuestros hermanos, oremos por las organizaciones que están trabajando para su bien, oremos para que acabe toda persecución, oremos por los verdugos, oremos por toda injusticia que se está experimentando en nuestro mundo y oremos por nosotros mismos y por nuestras necesidades.